Aunque no lo sepamos, la inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día. Es muy importante conocerla, saberla utilizar, saber cómo se origina y sobre todo utilizar esta herramienta de forma que nos facilite más la vida. Esa es su finalidad. También hay que mencionar pues que como todo, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, porque pues está tan avanzada pues la tecnología y la inteligencia artificial que hay, como dices, hay videos que puede parecer que tú los grabas y que tú grabas y que tú hablas y todo, pero también es importante saber distinguir cuando no es real pues algo. Supongo que la inteligencia artificial de igual manera pues va a ser una herramienta más que tenemos que saber utilizar justamente por todas las facilidades que nos da al ahorrarnos tiempo, ahorrarnos obviamente, si ahorras tiempo ahorras dinero. Bienvenido a Agroemprendedor, donde la tierra se conecta con las ideas y los cultivos con los negocios. Pues empezamos con este nuevo episodio del podcast Agroemprendedor. Ahora sí se nos atrasó un chingo grabar. Tenemos 15 días que no grabamos y la neta, por falta de tiempo, por trabajo, por lo que sea, por flojera también un poquito, se nos atrasó y necesitamos también apretarle en eso porque no... Fue la primera semana, la semana pasada, que no publicamos un episodio. Y yo pensé que a lo mejor se nos iba a complicar al principio, pero ya agarrando el ritmo, pues hasta eso que... ¿Cuántos episodios llevamos? ¿27? ¿28? De todos modos ya medio año continuo, semana con semana, y la semana pasada fue la única semana que no publicamos. De todos modos siento que ya estamos avanzándole. Pero pues aquí estamos en este episodio, no sé si 28, 29 o 30, este episodio que nos propuso Flavio, que es justamente la inteligencia artificial, de lo que hemos estado hablando ya en algunos episodios con algunos invitados. Ya hemos hablado de inteligencia artificial y ahorita vamos a hablar un poquito más de las generalidades de la inteligencia artificial, que es algo que ya está entre nosotros muy, muy familiarizado, ya lo conocemos, ya hemos trabajado con inteligencia artificial, yo creo que todos, porque simplemente al tener un teléfono ya estás utilizando la inteligencia artificial. Al utilizar Spotify ya te manda sugerencias de música similar a la que tú estás escuchando y es inteligencia que estás utilizando, inteligencia artificial. Al ver Netflix también empieza a analizar qué es lo que tú estás mirando y conforme a eso te está mandando recomendaciones de cosas similares. YouTube, o sea, ya estamos empapados de la inteligencia artificial y a lo mejor no nos damos cuenta, pero pues todo lo podemos utilizar también a bien. Sí, era justo lo que te iba a mencionar, ¿no? Aunque no lo sepamos, la inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día. Es muy importante conocerla, saberla utilizar, saber cómo se origina y sobre todo utilizar esta herramienta de forma que nos facilite más la vida. Esa es su finalidad, la finalidad de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el WhatsApp, en el Facebook o simplemente en Google. ¿Qué es lo que hace? Pues que a diferencia de en otros momentos, te metías y buscabas algo y te salían un buen de páginas y tenías que ir checando una por una para de ahí tú formar tu propio concepto y hoy pues no, hoy ya nos da esa herramienta donde nos resume el tema que nosotros estamos buscando y pues nos facilita el entendimiento. Ahí como ya les habíamos mencionado en otros capítulos, pues nada más es checar las fuentes de donde se está obteniendo, porque obviamente que es importante saber cómo vamos a manejar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial maneja tanta información que alguna es verdadera y alguna otra no. Como lo hemos visto últimamente en los videos, no sé si te has fijado que pueden tomar tu foto, tu voz y de ahí crear un video y mucha de la información también que hoy en día hay es falsa. Por eso es que también es muy importante hablar sobre este tema, porque existe como mucha confusión. Yo creo que el Internet ha llegado a revolucionarnos por completo. Ha sido una herramienta muy buena. Sin embargo, si nos ponemos a pensar como que se le da un poquito de más énfasis a todo aquello, pues que no es como tan correcto o no es como tan verdadero, justamente porque no sabemos diferenciar y no sabemos utilizarla ni siquiera de manera pues básica.
simplemente pues nos dejamos guiar. Sí, también hay que mencionar pues que como todo, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, porque pues está tan avanzada pues la tecnología y la inteligencia artificial que hay, como dices, hay videos que puede parecer que tú los grabas y que tú grabas y que tú hablas y todo, pero también es importante saber distinguir cuando no es real pues algo, porque justamente aquí en la agroquímica luego para publicaciones o así, he visto que se ponen a jugar también ¿sabes qué? Con una foto de Flavio, Ujú. ponle un traje de Guare, o ponle un traje ¿de qué? De Apache, ponle un traje vístelo de luchador, o sea, ese tipo de cosas que pues es en juego y aquí en una forma pues de distraerse también aquí en la agroquímica, pero pues también llevado a otros niveles, pues también nos puede acarrear pues a problemas graves, ¿verdad? Sí, y es que no hay que quitarle la importancia que tiene, como bien lo dices, lo empezamos haciendo como un juego. Sin embargo, pues sabemos que muchas personas hoy en día pues ya no están en este mundo justamente por ese mal uso de la inteligencia artificial o del internet. Creo que es importante, o para nosotros era importante enfocarnos hoy en este tema porque lo consideramos una de las herramientas más grandes que hoy en día tenemos para facilitar nuestro trabajo. Va a ser una herramienta que nos va a facilitar en cuanto a tiempo, análisis, también nos ayuda a tener un mejor panorama del análisis, también en la interpretación de los datos, en el lenguaje, cómo lo vamos a expresar, como es en nuestro caso, ¿no? Simplemente si vamos a hacer un reporte de campo, pues nos facilita a lo mejor si lo vamos a dirigir a técnicos, a productores, igual si observamos una foto, a lo mejor nos dé una mejor claridad de qué es lo que estamos observando. Y es por ello que queríamos tocar este tema, porque nos puede facilitar en muchísimas áreas donde obviamente nunca vamos a ser expertos en todo. Sin embargo, pues el tener la noción de qué sí, de qué no, es importante. Fíjate que una de las cosas que se me hizo así como bien interesante es que yo estoy en este proceso de hacer un trámite legal y justo me metí a internet, ¿no? A buscar algunos notarios aquí cerca o algunos licenciados que pues voy a requerir. Y lo que me gustó es que sí te da, o sea, ahí vi la importancia de lo que tú decías de aparecer en redes sociales, que Ujú. justamente entre más te hagas promoción a algo, entre más estés activo en las redes sociales, también esta inteligencia nos ayuda a que más personas nos conozcan y ahí fue donde empecé a notar pues como de muchos licenciados, abogados que tienen buenas recomendaciones, que son jóvenes y entonces dije, ay, ¿te acuerdas de lo que te decía? Como que yo decía, ay, a mí como Ujú. que eso de andar en internet Sí, sí. como que no me agrada. Pero hoy le vi la importancia porque me di cuenta que justamente los licenciados que yo tenía como por más conocidillos aquí, muchos no aparecen. Y no aparecen justamente porque no están o no forman parte de pues del internet, de las redes sociales o simplemente, pues a lo mejor ellos ya crearon cierta fama, por así decirlo, o ya son una marca personal, pero porque fue a lo largo del tiempo, como porque me lo recomendaron. Pero hoy en día las personas que queremos eh, pues dar ese paso acá a emprender o a trabajar en nuestra área, sí es muy importante saber qué publicamos, dónde lo publicamos y cómo lo vamos a hacer. Porque eso pues nos va a abrir la puerta a que más personas nos conozcan, justamente porque todas nuestras generaciones, yo creo que pues igual ahorita como que no hay muchas edades, pues muchos están ya en internet, pero sí se basan por lo que Ujú. el teléfono te diga. Sí, y es que justamente lo que dices de esas personas ya grandes, de mucha experiencia, que son muy buenos en su campo y que dicen, ¿sabes qué? No me interesan las redes sociales o no quiero aparecer, o como tú dices, no quiero exponerme. Y sí, ya tienen mucho trabajo por recomendaciones y por tanto tiempo que han trabajado, pero y a lo mejor ya no les interesa tampoco crecer, a lo mejor están ganando lo suficientemente bien como para no depender de agarrar nuevos clientes. Pero ellos, incluso siendo ellos tan buenos y que vaya muy bien, incluso ellos podrían crecer mucho más todavía si todo el conocimiento que tienen, toda la experiencia,
lo establecieran y lo mostraran en redes sociales, en una página web. Y es justamente lo que nosotros como emprendedores, que empezamos de cero, que empezamos sin clientes, que empezamos sin credibilidad, es la forma en que podemos darnos a conocer. Y sin problemas, un emprendedor no sé, en cuestión de años o en cuestión de meses tal vez, podría hacerse mucho más conocido que una persona que tiene ya años trabajando. Y si hace su trabajo bien, obviamente, pues también puede irle mucho mejor que esa persona que ya tiene tiempo trabajando por el cuestión de la cuestión de las redes sociales. Y justamente las redes sociales pues utilizan la inteligencia artificial Para todo. para todo. O sea, tú si te metiste a buscar justamente algún licenciado, a lo mejor ya te empezó a salir publicidad porque el algoritmo de Facebook o el algoritmo de Google o el de Instagram detectó que te interesa o que estás interesada en esos servicios. ¿Y qué pasa? Pues la inteligencia artificial te empezó a detectar como alguien que está buscando asesoría legal. Y eso, pues la gente que le paga, o incluso aunque no pagues a Facebook, que Facebook interprete a algún creador de contenido de asesoría legal y más alguno de la zona, pues te lo empieza a mostrar. Entonces es inteligencia artificial que están utilizando las redes sociales para acercar a compradores con vendedores, y por eso es importante saber utilizarla, saber conocerla, saber aprovecharnos pues de la inteligencia artificial y no verla, no satanizarla, porque es otro punto que vamos a tratar después, que también la inteligencia artificial pues como te digo y como lo comentamos ahorita, mal utilizada y en malas manos, pues también es una desventaja pues o un peligro. Sí, es que aquí estamos tocando un tema clave de los que pues a nosotros nos interesan en la información que compartimos, que es la innovación. El innovar es un paso, yo creo que de valientes. Como bien lo decíamos, todas estas personas que tienen un sistema de trabajo como lo era antes, que antes todo tu negocio se basaba en la recomendación de boca a boca, hoy en día es como lo similar, pero ya innovado, ¿no? Ya por medio de una plataforma. Es importante perderle ese miedo, dar ese paso de valentía y no ser tan críticos a veces con nosotros mismos. Justo te mencionaba ahora que busqué esta información y que vi algunas de las y que vi algunas de las recomendaciones que me hacía pues ahí el algoritmo. Me di cuenta de eso, o sea, sí tenemos que dar ese paso. Yo soy una de las personas que me limito mucho porque veo justamente que las plataformas a veces te atacan demasiado de manera personal. O sea, pueden hacer una imagen tuya que ni siquiera sea y ya con eso, pues, cuánto bullying, ¿no? Te cae. O simplemente un chisme mal contado, un mal comentario. Debemos prepararnos también muy bien emocionalmente para saber que todas esas críticas o todo eso que se publique y que no sea cierto, pues no sea lo que te defina a ti como persona. Y por eso es que también es importante, o sea, saber qué de lo que se publica es y qué no es. Y en el caso de la inteligencia artificial, pues lo ideal sería darle el uso que nos sirva para crecer como personas o como profesionistas. Sin embargo, en el camino, pues vamos a toparnos con muchas personas que a lo mejor les caigamos mal, algunas otras bien, y que utilicen nuestra información pues de la forma que ellos consideren. Y hay que tratar de irnos preparando pues para saber que sí, que no. Como te comentaba, yo soy una de las personas que se limitaba al uso de estas plataformas, justamente, ¿no? Porque luego sales de ahí bien funado. Lo vi, por ejemplo, no sé si checaste, ¿no? Que publicaron aquí en uno de los programas esos que tienen, o de los, ¿cómo se llama? De los medios de comunicación que hay aquí en el pueblo, que pusieron de las tiendas que te atienden mal, y salieron un buen, y yo dije, y no voy a salir la mía. No, gracias a Dios no salió, pero salieron muchas, y yo dije, bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque mal o bien, pues ya eres conocido por lo bueno o por lo malo. Pero como que yo me limitaba a decir, ay, no, yo como que como dicen, entre menos la gente sepa que existo, mejor. Más desapercibido. Sí, y he hecho cambios, o sea, simplemente, por ejemplo, el
eliminar las fotos de mi hija, borrar toda esa información que luego tenía publicada de ella. No quiero como que... Esas son cosas que debemos cuidar como papás y que es bien bonito compartirlo. La verdad es muy bonito compartir el día a día de nuestros hijos, pero hoy en día yo también me he fijado que es un punto muy vulnerable para nosotros como papás. A lo mejor tú aún no lo entiendes tanto porque aún no tienes hijos, pero en mi caso sí son cosas como que trato de cuidar un poco más, o mi vida personal, esas cosas. Pero ya en lo laboral, si quieres tú desarrollar desarrollarte tú como profesionista o que tu emprendimiento crezca, pues sí es necesario hacer el Utilizar las uso herramientas. de las herramientas que hoy en día existen y que nos van a facilitar la vida. No hay que ser tan renuentes, porque a veces también tenemos esa idea de un ejemplo, ¿no? Quiero leer un libro de nutrición y a veces ni siquiera nos sentamos, como no tenemos ese tiempo. Sin embargo, igual si te metes, buscas un resumen o vas como tomando las ideas clave que necesitas, entonces ahí sí ya de manera puntual sabes qué buscar, cómo buscar y cuál es la finalidad. Esa es una de las ventajas que hoy tenemos con la inteligencia artificial. Además, pues de que nos brinda grandes ideas que nos facilitan el ahorro de tiempo y de desgaste energético y emocional. Sí, la verdad, más que nada, nosotros aquí en la agroquímica pues no somos expertos todavía en inteligencia artificial, obviamente, y creo que pues siempre he dicho que nunca terminas de aprender, y es la actitud que yo trato de inculcar pues aquí con las personas que trabajan conmigo, el estar siempre curiosos, el estar siempre atentos a cosas nuevas, pues porque pues como emprendedores y como negocios, si te quedas estancado en algo del pasado, te come la competencia. Entonces nosotros le hemos metido mucho a las redes sociales y justamente fíjate que ahorita retomando lo que dices, que el hacerte conocido, que te vean, que te empiecen incluso a tirar hate en las redes, porque pues es algo a lo que también estamos expuestos, y cuando eres público, pues ya empiezan a tirarte comentarios positivos y negativos, y también tienes que tener la inteligencia emocional para pues para no dejarte llevar por los negativos más que nada con los positivos, porque pues en las redes sociales también pues, es la desventaja que cualquier persona, bueno, y ahorita no cualquier persona puede hacer un perfil falso y comentar anónimamente, ya es más difícil, pero sí tienes que saber pues también tú distinguir esos malos comentarios de personas que a lo mejor están ocultándose detrás de otro nombre, detrás de otro perfil. Pero bueno, volviendo a eso, volviendo a lo del contenido, nosotros hemos utilizado mucho la inteligencia artificial para crear imágenes, para crear ideas. Eso que dices de que te ahorran mucho tiempo, en realidad que te ahorran demasiado tiempo. Pero, por ejemplo, tú le puedes decir nosotros utilizamos mucho ChatGPT, que a lo mejor es de los más famosos, o si no es que la más famosa herramienta de inteligencia artificial, y lo utilizamos. Y por ejemplo, si tú le dices, ¿sabes qué? Dame 50 ideas de contenido para el cultivo de aguacate, te las da sin problemas. Obviamente, pues no te vas a dejar llevar por lo que te diga. Ahí es donde entra la inteligencia, pues también dura de nosotros, la experiencia y los conocimientos que tenemos del trabajo. Sí te da muchas ideas importantes, pero tienes que ser muy específico también con lo que le pides. Si eres muy general, así te va a dar la respuesta al chat, pero si empiezas ¿sabes qué? Quiero ideas de contenido para el cultivo de aguacate, para la zona de Salvador Escalante, para el tiempo en el que estamos, y si le das mucho contexto, también así mismo te va a dar una respuesta más fina. Y aún así tienes que pues interpretar, analizar y ser consciente de lo que te está diciendo y ver si es real o no, porque aunque también seas muy específico, pues tienes que conjuntar tu experiencia con lo que te dice, y en base a eso, claro que te ahorra mucho trabajo, mucho tiempo, mucho análisis, mucho esfuerzo, pero pues también tienes que ponerle de tu parte, no te vas a dejar llevar por todo lo que te dice. Entonces, te digo, en ideas de contenido, por ejemplo, como emprendedores, sí es importantísimo que aprendamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial.
Sí, y yo hago mucho énfasis en las fuentes porque justamente me he fijado que hoy existe como mucho este uso de hacer las imágenes en inteligencia artificial y la mayoría sí traen datitos erróneos. Sí, sí. Y a veces sí somos como muy juzgadores Ujú, en cuanto a las ajenas, pero a las propias a veces ujú. se nos va. No hay que olvidar que somos seres humanos. A veces utilizamos estas herramientas obviamente porque nos acorten tiempo, sin embargo, tenemos que rectificar que la información que estamos utilizando sea la correcta. Y pues igual, si ya lo publicamos y no era tan correcto como nosotros pensábamos, tratar de no ser tan jueces con los demás, porque es mejor decirle, mira, a lo mejor en este contenido, esta imagen que tú tienes este error, pero no ser tan criticones a mal, sino más bien a bien y tratar de ayudarnos a crecer. El uso de la inteligencia artificial creo que es para mí, de manera particular, hablo desde de mí, es una herramienta muy buena porque me facilita el hacer muchos patrones. Más que utilizar el que me la haga por completo, yo lo que hago es que me dé ciertos patrones y ya yo te lo he dicho mediante otras herramientas como es a lo mejor Canva, BioRender, Krita, entre otros. Igual para algunas imágenes para mí es más fácil utilizar hasta el PowerPoint. Entonces el utilizar todas estas herramientas lo que me hace es que me da ciertos patrones que me ayuda a ya de manera eh, a conjugar pues todo lo que yo estoy utilizando para crear y entonces ahora sí dar la imagen que yo quiero. Es importante checar el texto que publicamos porque muchas veces está mal y es por eso que también existe como mucha gente que ataca. Porque si tú te metes y buscas, te va a dar lo mismo. A lo mejor yo publiqué algo que está mal o chequé que algo está mal y cambié esa información a lo correcto en base a mi experiencia, a mis libros, a lo que sea. Pero si otra persona se mete y tiene esa duda, a lo mejor le va a dar el mismo error que ya te dio a ti. Y son a veces esas personas las que nos están atacando en internet y que te están diciendo, eso que tú estás diciendo está mal porque yo ya lo busqué. Pero a veces esa información viene errónea. Es importante checar en cada link de dónde fue la fuente, porque existe algunas donde solo son de periódicos, de revistas, algunos ya de muchos años, y entonces esa información no está actualizada o no es correcta. Y eso lo he visto mucho en internet, sobre todo en Facebook. Hay personas que publican algo y que sí es verdad, o sea, sí es verdad lo que están diciendo, pero los están atacando tanto porque ya buscaron la información que no está actualizada o que no es correcta. Por eso es importante hacer ese buen uso. Yo a la mayoría de las personas que les digo, ¿han checado que en ChatGPT cada párrafo te da la fuente? Y la mayoría me dice que no. Pero aún así sobre eso, fíjate que yo he visto eso y he buscado la cita y muchas veces también ni siquiera existe. No sé, no sé en qué se basa porque, y ahí pues hay que ser crítico, o sea, si te está dando una fuente, no vas a copiar y pegarla en alguna tarea o en algún trabajo. Pues hay que checar la fuente también y si es real y si está el texto así como te lo está dando, pues chido. Algunos sí te lo cita bien, pero hay algunos que ni siquiera existen. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. El problema es que vamos tan deprisa en la vida. Creo que el teléfono nos absorbe demasiado tiempo, algunos otros nuestras actividades, y no nos detenemos a analizar, a hacer ese análisis. Han cambiado muchas cosas para bien, como bien lo digo, pues nos ayuda a lo mejor a la interpretación de un libro, al crear una imagen, a analizar tus datos. Sin embargo, siempre va a haber puntos que, como bien tú lo mencionaste, pues se van ahí y eso nos puede generar ciertas dudas o nos puede incluso llevar a tomar malas decisiones. Tenemos que saber cuál es la finalidad de lo que estamos haciendo o por qué, o sea, por qué estás utilizando esa herramienta. ¿Algún día tú te lo has preguntado? O sea, mi finalidad es esta y por eso la voy a utilizar. Por ejemplo, si compartimos información y vamos a entrar a ChatGPT y tú preguntas porque tu finalidad es orientar a los productores, desgraciadamente pues sí nos tenemos que dar a la tarea de revisar que esa información sea lo mejor correcta o lo más adaptada a lo que queremos hacer. No podemos solo como meternos y hacerlo por publicidad.
Creo que ese es otro de los puntos que tenemos que tomar un poquito en cuenta. Me gustaría regresar a un tema que tocaste ahorita sobre la credibilidad. O sea, dices, si alguien publica un contenido que es correcto y otra persona empieza a tirarle hate de que se pone a investigar en ChatGPT y que le diga, no, pues es así, así, y que ya le conteste, no, pues estás mal en lo que dices, aunque esté bien. Y si otra persona también checó en ChatGPT y ya son dos contra uno, entonces ahí también surge lo que te decía de la credibilidad y del hacerte una autoridad en tu campo. O sea, ¿a quién le vas a creer más? ¿A una persona que tiene, no sé, 100,000 seguidores? ¿O a una persona que no tiene foto de perfil y que nada más ataca a esa persona? Pues obviamente a la autoridad tiene mayor credibilidad, y es la importancia, otra vez volviendo a las redes sociales, pues de darte a conocer, de crear contenido, de hablar de lo que sabes hacer y tratar, porque pues nunca vas a estar 100% correcto, pero tratar de lo que digas pues sea verídico y que tengas pues las fuentes adecuadas. Sobre todo siempre tomar en cuenta que tenemos que tener nuestro propio criterio. ¿Por qué? Porque muchas veces, como yo te comentaba, que en el campo a veces somos un poco chismosos, a lo mejor atacantes. Eso en todas las áreas, supongo. Pero no sé si te comenté alguna vez que un productor me hizo así como el mal comentario de otro ingeniero por una recomendación que le había hecho. Yo no le dije nada. La verdad no me gusta saber. Ocupo como entender el contexto, ¿no? Pero yo pensé, pues sí, o sea, es que a veces es más fácil hablar mal, pero no, como que el señor esperaba, ¿no? Que yo le diera esa respuesta. Pero nunca sabes, o sea, no sabes bien el contexto de las cosas. Igual a veces llegan clientes a la tienda y me dicen, ay, es que en tal lado y así. No, como a lo mejor en tal lado me dieron menos o me pesaron mal. Ahí no sabes si la báscula está descalibrada, si todavía no checan bien ellos tuvieron algún error o algún error del sistema, si es que estás haciendo etiquetas. En el caso del campo, yo me he fijado que cada quien tenemos un criterio de recetar y eso va a ser en base a tu productor. Y a lo mejor el productor que tú un día tuviste y que ahora yo lo tengo, no va a ser, obviamente la gente cambiamos con el tiempo, pero a lo mejor en tu momento era una persona coda, que tú tenías que adaptar tus recomendaciones, ahora sí que a lo que se podía por el momento, por la situación, o a lo mejor en ese momento el productor estaba pasando por una mala racha y tú no le podías recomendar algo mejor porque no le alcanzaba. Hay que tratar de ser menos juzgones y analizar un poquito más el contexto del por qué es que cada persona también reacciona o hace lo que hace. Y creo que hoy en día esta onda de la inteligencia artificial nos da muchos contextos. Y es importante tomar en cuenta cuál es el que para nosotros pues se va a adaptar más. ¿Y por qué te lo hago mención? Porque hoy en día también me he fijado que mucha gente mete así como de, oye, esta persona es así, 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 y a ver tú qué conclusión me das, ¿no? En base a algo, ¿no? Sobre todo a lo mejor en las relaciones, en lo emocional, en lo psicológico, de tengo esto, esto, esto y esto, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues te va a dar 10,000 opciones, pero tenemos que tratar de ser un poquito más analíticos. Más analíticos. Y sobre todo, pues te digo, en esto de la inteligencia artificial, porque junto con esto de ser analíticos viene un miedo que yo me he puesto a ver luego podcast o videos en YouTube sobre la inteligencia artificial, y justamente Flavio, cuando propuso este tema, me dijo, es que yo he visto videos donde dicen que la inteligencia artificial es como la siguiente ola. Ola se refería, y lo dijo así, la ola del internet, los que empezaron a hacer contenido, ahorita están bien posicionados y pues ya son los que mejor ganan o generan más. Entonces, ahorita está la inteligencia artificial medio empezando, aunque ya tiene mucho tiempo, y dice que quien aprenda a utilizar la inteligencia artificial en 5 o 10 años va a estar muy por encima de las demás personas que no se involucren, o que no conozcan, o que no ni siquiera les interese. Y es algo pues que te está impulsando, o sea,
cualquiera que empiece a utilizarla se va a dar cuenta, pero justamente eso, hay que tener criterio. O sea, hablaba ahorita del miedo de perderle el trabajo, por ejemplo. Una de las funciones que se prevé que exista en el futuro con la inteligencia artificial es, por ejemplo, que el diagnóstico de enfermedades, el diagnóstico de plagas, con que le enseñas una foto a ChatGPT, te diagnostique, una plaga, una enfermedad. Ahorita no está tan avanzado, porque yo antes de empezar el podcast le enseñé una foto a ChatGPT y le dije, oye, ¿qué deficiencias tiene mi planta de aguacate? A lo mejor no leí mucho contexto del ambiente, del clima, del suelo, pero así muy, muy rústico le dije, oye, ¿qué deficiencias tú puedes notar en mi planta? Y algunas cosas sí estaba correcto, pero algunas no. Entonces, pues sí, a lo mejor dándole más contexto podría afinar la respuesta, pero pues imagínate si en el futuro ya nada más, una vez un cliente me dijo, es que dejé al ingeniero anterior porque nomás llegaba con un dron y según con el dron lo volaba y con eso monitoreaba y ya con eso me daba la receta. Entonces, pues a lo mejor no estamos tan avanzados ahorita para poder detectar plagas y enfermedades a distancia, pero pueda que en algún momento exista. Y entonces, si llega a suceder, nosotros como técnicos tenemos que pensar en cómo vamos a adaptarnos pues a esas situaciones. Y justamente eso del miedo a la pérdida del trabajo, porque la inteligencia artificial facilita muchos empleos. De hecho, se dice que, por ejemplo, la contabilidad, las finanzas, la estadística, todo eso, pues son cosas automatizables. O sea, una inteligencia artificial puede analizar y bien entrenada, bien entrenada la inteligencia artificial ya puede realizar muchas funciones que ahorita forzosamente tiene que hacer una persona. Entonces, justamente Flavio, y yo ya lo había visto también, decía que pues hay que adaptarnos a la inteligencia artificial porque aunque pueda ahorrarnos mucho trabajo, si no sabes utilizarla también, pues te puede desplazar. O sea, puede reemplazarte pues en cierto punto al trabajo que estás haciendo. Y Sí, es que probablemente en un futuro se utilice como una herramienta más. Lo que ha sido, por ejemplo, hoy en día con el uso de la computadora, en la mayoría de los trabajos te piden que sepas lo básico de computación, que sepas utilizar el Word, el Excel, el PowerPoint, no sé si lo has notado. Supongo que la inteligencia artificial de igual manera pues va a ser una herramienta más que tenemos que saber utilizar justamente por todas las facilidades que nos da al ahorrarnos tiempo, ahorrarnos, obviamente, si ahorras tiempo, ahorras dinero. También por los alcances que tiene. Eso que mencionabas tú de que ya existe, que aún no existe tanto estos aparatos que te detectan los problemas en una planta. En alguna ocasión que fui a la expo, nos mostraron uno que ya existe. Entonces tú vas y es como un carrito monitoreando tus huertos, pero es muy caro. Ahorita es demasiado caro. Y sí ya tiene como ciertas ventajas. En cuanto a las fotos, de igual forma, yo he checado que ya existen muchas aplicaciones donde tú pones tu foto y te dice, ¿no?, más o menos qué enfermedades tiene tu planta. Igual en humanos ya existe el que por medio de una imagen logres detectar ciertas enfermedades. Y sí he tomado también algunos cursos relacionados a la inteligencia artificial. Sin embargo, todos llegan a la misma conclusión, que es una herramienta muy grande, sin embargo, no va a reemplazar este trato humano que tenemos. Por eso existen algunas carreras que nunca van a ser reemplazables, como por ejemplo un veterinario, un ingeniero, un médico, un psicólogo, entre otras. Y creo que ahorita estamos viendo ese resultado de muchas cosas. No sé si has visto en las noticias de muchas personas que pues han cometido hasta suicidios, ¿no? Porque meten toda su información al ChatGPT y le preguntan, ¿tú cómo me ves en mi onda emocional? Y les da una respuesta y muchas veces son incorrectas. Se está perdiendo a lo mejor este lado humano con los jóvenes, con los niños al estar tras de una pantalla tanto tiempo, pero siempre, o sea, siempre tiene que haber ese ladito humano que nos conecte a nosotros como humanos.
Sin embargo, como les mencionábamos, pues esta es una de las herramientas más grandes que vamos a tener en un futuro y que es necesario perderle el miedo. Perder el miedo a enseñarnos a utilizarla, así como se perdió el miedo a utilizar el teléfono. En algún momento recuerdo que decían, el teléfono te da cáncer y te vas a morir. Pues no ha pasado hasta ahorita eso. Igual en las computadoras, ya ves que decían, no, es que pues es como lo peor, o te van a estar vigilando, te van a estar checando. Si bien han traído pues cosas positivas, pues igual a lo mejor una que otra también negativa, pero es justo también por lo negativo que tenemos que tener o dar ese paso adelante al saber cómo la vamos a utilizar. Enfocándonos a nuestra área, que es aquí el emprendimiento y pues la educación y el agro, la inteligencia artificial hoy nos brinda ciertas ventajas, como bien lo decíamos. Existen diferentes herramientas que tenemos que aprender a utilizar. No sé si te has fijado tú, Jera, pero hoy en día existen muchos creadores de contenido que incluso nos dicen que existen diferentes formas como de crear tu propia inteligencia artificial y que eso nos va a ayudar, por ejemplo, la que yo te mencionaba para dar cursos. Ellos se enfocan únicamente en esta parte de la creación de cursos. Su inteligencia artificial lo que hace es que tú metes el tema de lo que quieres hablar y esta inteligencia artificial te crea una portada, te crea un contenido y te dice más o menos cuánto puedes cobrar. En algunos casos puedes dar cursos que te dicen, no, a ver, tú estás como preparado para dar un curso primero de 3 días, después de una semana, después de 15 días, y los primeros 3 días vas a preparar este contenido, la siguiente semana este otro, y a los 15 días otro, y cuando estés posicionado en este punto, eso es lo que puedes cobrar. Esa es una de las que yo he observado en un curso que tomé. En otro curso que tomé, su inteligencia artificial, cada quien le va como nombrando de cierta forma o como ellos lo hacen, es que te crean cierto contenido. Entonces, ese contenido tú lo puedes vender, pero ya digerible. Y te dicen, a ver, tú eres bueno más o menos para el campo. Entonces, como tú eres bueno para el campo, sabes más o menos esta y esta área de conocimiento. Entonces, por medio de mi inteligencia artificial se va a crear cierto contenido que a ti te va a ayudar y ya, se vende igual de igual forma. En otra, no sé si te has fijado, que son como más enfocadas para hacer imágenes, que igual te sirven como dependiendo del área en la que te encuentres, y es así como las podemos utilizar. Sin embargo, también en nuestro día a día existen otras herramientas de la inteligencia artificial que nos sirven, por ejemplo, para llevar a cabo el control de nuestros gastos. Tú le puedes tomar una foto a un ticket de lo que gastaste hoy, otra mañana, otra pasado, y te va diciendo, mira, como que tú gastas más en esto, en este día, en esta semana, necesitas más o menos este control de tu dinero, más o menos esto estás ingresando, esto está saliendo, aquí tuviste un gasto innecesario, o no innecesario, pero como ese pico que se descontrola de tu análisis financiero. Eso es nuestro día a día. También pues que existen diferentes rutinas que nos dan, por ejemplo, para hacer ejercicio, incluso hasta frases motivadoras. No sé si lo has checado en algunos de los cursos que yo he entrado, hacen mucho énfasis a que siempre tengas en cuenta de cuál es tu propósito de vida o tu propósito de día a día. Y eran cosas que a lo mejor yo antes no le daba mucha importancia, pero que hoy lo veo. Por ejemplo, uno de los que tomé que me gustó, que tú podrías, por ejemplo, enmarcar tu título y tenerlo justo, no sé, enfrente de tu pasillo, ¿no? Cuando sales de tu cuarto, ahí ver tu título. ¿Por qué? Porque eso te va a recordar cuál es tu propósito. Tu propósito es ser ingeniero agrónomo, ayudar a las personas a que obtengan mejores frutos, nutrir a la población de mejor forma y ayudar a tu productor a que tenga una mejor solvencia económica y por ende emocional. Y si nosotros le vamos encontrando como ese propósito, pues también nos va a ir ayudando. Incluso tener tu frase motivadora en el espejo de tu baño, todas esas cosas que a veces a uno no se le ocurre y que lo pones y te desarrolla esa idea. Por eso es que es tan importante el saberlo utilizar. También en nuestro emprendimiento igual ya nos ayuda a, por ejemplo, a nosotros establecer nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros valores. En base a información que nosotros le demos, nos ayuda a entender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, en qué áreas nos tenemos que especificar un poco más. Y bueno, en cuanto a la educación, pues nos facilita muchísimo porque es tanta la información que existe
que hoy podemos aprender de los temas que se nos ocurran, sin necesidad de estar checando, como lo decíamos hace rato, página por página. La inteligencia artificial hoy en día nos da un resumen del tema que nosotros estamos buscando y ya sobre eso, o bueno, lo que yo hago es que sobre eso ya si me interesa algún punto en específico, ya sobre ese, ahora sí busco como toda la información concreta que yo quiero. No sé si tú lo has observado. Sobre esto del aprendizaje, yo he tenido un poco de experiencia en eso, pero sí, como lo dices, esto amplía demasiado las opciones que tienes de aprender. O sea, yo a lo mejor te digo, no puedo hablarte de todo lo que puedes hacer en el aprendizaje porque pues ya hay un montón de aplicaciones que puedes usar para aprender. Simplemente los últimos 2 años, en estos últimos 2 años he estado utilizando Duolingo. Ya ves que pagamos una suscripción y aparte de esa membresía que tenemos, hay otra que te ofrece Duolingo, que es Duolingo Max, me parece, en la cual ya utiliza inteligencia artificial. Y yo lo utilicé porque te da pruebas gratis. Lo utilicé 7 días, me parece. Y uno de los ejercicios que me llamó mucho la atención era que uno de los personajes te llamaba, según uno de los ejercicios te llamaba y te ponía a platicar con él. Y pues es muy real, es como si estuvieras platicando pues con otra persona. O sea, practicas en inglés y la misma inteligencia, los mismos algoritmos, las mismas fórmulas y patrones que ya tiene la aplicación, pues te ayuda a mejorar tus zonas débiles del inglés, por ejemplo. Y eso es en cuanto a la educación, pues también ayuda pues a facilitar el aprendizaje, porque por ejemplo si la inteligencia detecta que tú tienes debilidades para aprender, a lo mejor por lectura o por el oído o por vista o por actos kinestésicos, pues se puede adaptar la inteligencia a ti. Entonces yo creo que son las oportunidades pues las ventajas enormes de la inteligencia artificial. Y a futuro, pues yo creo que la inteligencia artificial pues va a estar muy, muy, muy metida en cómo aprendemos. Es que como lo decíamos, ya hoy es parte de nuestro día a día. Simplemente en el teléfono ahorita ya existe esta opción de que si tú estás hablando con una persona de otro país, tú le hablas en tu idioma y él recibe el texto En su idioma. o en el suyo y viceversa. Y esta es una de las ventajas más grandes que tenemos porque entonces no nos está limitando en cuanto a la comunicación con cualquier persona en el mundo, obviamente que tenga acceso pues a internet o a estas inteligencias. Y entonces en cuanto a la educación es infinito. El universo, ¿no?, que existe hoy en internet es un mundo enorme del cual podemos aprender. Una de las ventajas que yo lo veo, como lo mencionábamos educativamente, es que hoy tenemos que implementar estas herramientas a nuestros hijos para que las sepan utilizar, para que lleven esos, no solo un paso, 2 o 3 por delante de los que nosotros llevábamos, porque eso les va a facilitar el tener a lo mejor un mejor empleo. Hoy en día también gracias a la inteligencia artificial existen muchos emprendimientos de personas que se han atrevido a dar ese paso. ¿Por qué? Porque como bien tú lo decías, metes ideas de más o menos qué quieres hacer, te da opciones, te crea toda una imagen que a lo mejor en otros momentos era muy costoso hacerlo. Y por eso es tan importante para mí, por ejemplo, en mi caso, enseñar a mi hija que la utilice. Uno, pues para aprender, como bien lo dices, una de las ventajas que tiene el utilizar la inteligencia artificial, porque yo lo he visto, es que nos da varias opciones de cómo compartir el aprendizaje con nuestros hijos. En algunas ocasiones no sabemos cómo explicarles una tarea, cómo explicar un tema, cómo relacionarlo a nuestro día a día para que ellos lo digieran mejor, y la inteligencia artificial nos da esa pauta a tener una mejor forma hasta de cómo saber relacionarte, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, en este caso que estamos hablando, que es el educativo. Existen, como bien lo decíamos, muchísimas plataformas, algunas más enfocadas a las imágenes, algunas más como al crear presentaciones, algunas otras a cómo expresarte.
que también me parece una de las más importantes en cuanto a lo educativo. A mí se me hace muy complicado, como lo hemos visto en algunos casos, como el yo dar mi información. Y a veces no es porque no la sepa, es porque me da mucha pena. A mí me da mucha vergüenza hablar en público, saber que alguien me está viendo, como que te quieres dar a entender y no, y eso te lleva como a dudar más de ti porque ya te estás dando cuenta de los fallos que estás teniendo. Y una de las ventajas que yo veo en este caso de la inteligencia artificial es que hoy en día, y también porque lo he visto, existen diferentes cursos que están enfocados a tu perfil. Entonces te dicen, la mejor forma de que tú te expreses a lo mejor en esta área es esta. Y no es tan complicado, simplemente es tener esa práctica, llevarla a cabo y utilizar justamente estas herramientas, pues que hoy en día ya tenemos para tener una mejor comprensión y para que la comprensión en cuanto a las aulas pues sea mucho mejor. Sí, así es, y en el campo de los negocios también ni hablar. O sea, tu estado de tus flujos de efectivo, tus estados de resultados, contabilidad, o incluso hasta, pues, marketing. Nosotros lo estamos utilizando mucho en la creación de contenido. ¿Qué más? Sí, sí, es muy amplio el campo de la inteligencia artificial, y más que nada, pues con lo que queremos quedarnos pues en este episodio es pues ampliarles un poquito a las personas que aún no están muy enteradas o no están muy informadas sobre la inteligencia artificial, pues que es una herramienta muy poderosa que, que conviene y que es útil y que pues es imprescindible para tener crecimiento. Más que nada los emprendedores, pues que estamos limitados de mano de obra, limitados de tiempo, limitados de conocimiento, y obviamente tener las herramientas te ayuda a apalancarte y a impulsarte y a llegar más lejos. Sobre todo tener muy claro que es una herramienta accesible a la que creo que la mayoría de personas tenemos acceso, aunque sea en estos modos gratuitos. Y además, pues que nos ahorra tiempo. Al ahorrarnos tiempo nos va a ahorrar dinero. El que nos genere ciertas ideas, pues nos lleva a tener una mejor dirección de cómo le vamos a dar el impulso en el caso de un emprendimiento a un emprendimiento. En el caso de lo educativo, pues obviamente a prepararte muchísimo mejor en menos tiempo y conocer, ¿no? Como más de la área que sea de nuestro interés. Pero sobre todo, creo que uno de los puntos que no debemos olvidar es que esta herramienta llegó para cambiar y para quedarse. Y es por ello que debemos prepararnos para saber cómo utilizarla. Porque si nos quedamos en el atrás, en el atrás, en el atrás, en el atrás y en el tratar de hacer las cosas como antes se hacían, es muy complicado crecer profesionalmente. Y si no creces profesionalmente, pues también no estás tan bien emocionalmente. Y no lo digo profesionalmente solo porque tengas una carrera o una especialidad, ¿no? O sea, a lo mejor desde tu casa tienes pensado planear poner un negocio, no sé, de hacer jabones, velas aromáticas, pasteles, o simplemente si te gusta la costura y vender unas servilletas, de igual forma hacerlo. Estas herramientas nos dan nos permiten el tener acceso a más personas e incluso a darle más valor a tu producto. Solo hay que perderle el miedo, saber cómo utilizarla, tomar incluso algunos cursos. Creo que ese es otro de los puntos que no debemos olvidar. Hay que perder el miedo a invertir tiempo. Muchos cursos ahorita son gratuitos, si te has fijado, existen mínimo los básicos, ¿no? Que te dicen, te doy un curso gratuito y ya después te cobro el otro. Pero al menos tomen los gratuitos, porque eso nos va abriendo un poquito más el panorama de lo que hay. Hay que ser más curiosos en investigar qué hay más allá, y sobre todo siempre tener muy claro cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, para qué lo estás haciendo. Y sobre todo tener en cuenta, creo que eso es algo que me ha servido a mí últimamente, el decir, si ya invertí en esta
no sé, en este curso 2 horas, mínimo voy a tratar de ponerle atención esas 2 horas para que valga la pena y después no perder 6 o 8 más en entender lo que no entendí en esas 2 por estar distraída. Hay que saber que el tiempo es lo más valioso que tenemos, no se recupera, no vuelve y hay que saberlo aprovechar. Así es, pues creo que con esto alcanzamos a abarcar gran parte, si no toda, gran parte de la importancia, gran parte de las ideas y las razones por las que tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial de manera correcta. Obviamente, pues no vamos a enseñarles cómo utilizar ChatGPT porque no somos expertos en eso, o cómo utilizar Midjourney, cómo utilizar las tal vez miles de inteligencias artificiales que existen en la actualidad, pero por lo menos les dimos a conocer la importancia, y creo que esto es un paso hacia adelante para por lo menos que nos dé curiosidad y que empecemos a indagar un poco más sobre las distintas herramientas que a todos podemos utilizar. Tú hablabas de alimentarse mejor, de hacer ejercicio, de cocinar, en los negocios, de administrarte financieramente, de creación de contenido, de qué más se te ocurre, de lo que se te ocurra. Yo creo que ya hay una herramienta que te puede ayudar. Sí, sobre todo creo que una base es la de la organización de tu tiempo. Es algo que la verdad yo he sido muy desorganizada de un tiempo acá. Antes no era como muy así. Y a lo mejor me estresaba porque siempre andaba como que todo al tiempo y sentía que si ya se me había pasado el tiempo ya no se podía. Pero también estas herramientas me han brindado esa ventaja, el organizar mejor mi día y saber cuáles son mis prioridades para ese día. El tener mejor organización de tu tiempo, así sea, o sea, se oye feo pues porque mucha gente va a decir, ¿cómo vas a utilizar una plataforma para que te ayude a organizar tu tiempo? Pues si no puedes, hay que hacerlo. Una de las ventajas que nos brindan muchas herramientas hoy en día en cuanto a la tecnología es que existen ya muchas aplicaciones para muchas cosas, las que te recuerdan lo que tienes que hacer, las que te dicen más o menos qué es lo urgente para ese día, y hay que tratar de aprovecharlas lo mejor posible las que puedas. Y no por hacernos dependientes a algo, porque muchas personas igual nos critiquen y digan, ay, ¿cómo vas a estar como utilizando esto? Ni modo que tú no puedas, ni modo que se te olvide. Pues sí, se me olvida. Hoy necesito a lo mejor una herramienta que me recuerde qué es lo que más me urge, y a lo mejor mañana necesito una que me ayude a organizar mejor mi día, porque simple y sencillamente o no hago nada porque se me fue el día en nada, o simplemente no avancé mucho porque era tanta la presión que tenía de las cosas que ni yo sola podía organizar, que a lo que voy es que hay que perderle el miedo. Hay que perder el miedo a utilizar las herramientas que tenemos y sobre todo dar ese paso que a lo mejor aquí no es tan común, pero pues que los países desarrollados ya lo tienen. Hay que buscar incluso en lo más simple la ventaja, como te decía, incluso hasta para saber cómo explicarle a un hijo su tarea de la mejor forma. A veces no nos detenemos a analizar por qué nuestros hijos no nos entienden en cuanto a esta parte educativa de cómo les explicamos, y era justo por lo que tú decías, a veces los hijos son más visuales, más auditivos, a veces necesitan otras herramientas con las que nosotros no contamos y que hoy en día pues ya están. Simplemente hay que perder el miedo a dar el paso de saber utilizarlas. Así es. Yo creo que hasta aquí nos quedamos por esta ocasión con este episodio de inteligencia artificial, que nuevamente es muy amplio. Ojalá que después podamos hacer otro episodio enfocándonos ya en alguno de los subtemas o temas más específicos que tratamos, pero pues por ahorita yo creo que nos quedamos con esto. Así es que ya saben, tengan curiosidad, investiguen, pónganse a estudiar, incluso con la misma inteligencia artificial. Podemos prepararnos y podemos hacer cosas muy grandes que antes no podíamos hacer por nosotros mismos, por falta de tiempo, por falta de mano de obra y por falta de conocimiento. Pues hasta aquí el episodio de inteligencia artificial. Aquí estamos en Agroemprendedor.
el lugar donde se conectan los negocios, la agricultura y la educación. Muchas gracias.